Bueno, después de esa introducción musical bastante nutrida, eh, nuevamente un saludo para todos, genial encontrarlos acá, qué bacano pues, por ahí una parcerita nueva que llegó hoy también a saludar y acompañarnos, picos y abrazos para ella, y bueno, ahora estamos listos para hablar de Baudelaire, de Charles Baudelaire, uno de los grandes llamados poetas malditos. Y digamos que no es como para asustarse o pensar demasiado en el asunto de lo de maldito, sino que digamos que la caracterización de poeta maldito obedece básicamente a que son artistas que durante su vida, recordemos que Baudelaire vivió en pleno siglo XIX en Francia, durante su vida tal vez no tuvo el éxito, tal vez no tuvo el reconocimiento que hoy le podemos dar. Su obra fue censurada, se le acusó de faltas a la moral, su obra fue bastante controversial y su vida personal también fue bastante controvertida. Fue un tipo que hizo de su vida lo que los románticos en su forma clásica dirían una obra de arte. La premisa de haz de tu vida una obra de arte, él se la tomó en serio y la llevó a unos límites casi insospechados. Baudelaire es pues un referente hoy en la poesía francesa y en la poesía mundial. Tiene un par de libros que son tal vez los más reconocidos, el Spleen de París o los pequeños poemas en prosa como se le conoce a ese libro, y también hay otro que es muy bueno, muy interesante, que se llama El pintor de la vida moderna. Y me interesa detenerme un poco en el asunto del pintor de la vida moderna porque si bien en la poesía los grandes temas siempre han sido los mismos, el amor y la muerte, como para no mencionar más, en Baudelaire, además de eso, está la autorreferencialidad, es decir, tomar su vida como modelo de creación artística, o por lo menos como espejo de creación artística. Y también está el tema de la modernidad. En Baudelaire el gran tema es la modernidad. En el siglo XIX, o sea, en los años 1800, estamos viviendo la modernidad en el mundo. Aparece la revolución industrial que está empujada por la máquina de vapor. Se presentan los grandes movimientos humanos del campo a las ciudades. París, la París donde vive Baudelaire especialmente, es una de las ciudades europeas en donde este fenómeno de migración se da de una forma inesperada, de una forma impensada incluso unos años antes. Recordemos que Francia acababa hace unos pocos años de salir de lo que fue su revolución. Y esos obreros que fueron aliados de la burguesía en la Revolución Francesa, ahora en la época de Baudelaire, se van a encontrar enfrentados a un Estado que los ha llevado a una vida totalmente indigna. Y sucede un fenómeno muy interesante al que se ha llamado la barricada. En París, especialmente la barricada de París, es donde se dan
digamos, el mayor auge de los descontentos populares, de lo que, de lo que se ha mencionado y voy a usar una frase que seguramente hemos escuchado mucho en estos últimos meses y que conocemos seguramente, donde ocurrió un estallido social. Ahora, este se supone que es el consultorio filosófico. Baudelaire efectivamente es un poeta y es uno de los grandes poetas, de los interesantes poetas. ¿Por qué traeríamos, por qué traeríamos a un poeta a un espacio donde se supone que pretendemos conversar un rato de filosofía? Pues bueno, uno podría encontrar algunas razones para hacer eso. Una, y tal vez la principal, es porque esto es algo arbitrario, es porque nos gusta Baudelaire, porque nos interesa, porque nos encanta y aguanta hablar un rato de Baudelaire. Además, como para cambiarle un tono al discurso, digamos, que tal vez pretendía seguir lo académico, hablando de los filósofos griegos de la época clásica. Y segundo, o también otra forma, otra razón para entender por qué Baudelaire estaba hoy acá con nosotros, es porque si Baudelaire bien no es filósofo, no hace filosofía dentro de lo que se entiende como el canon filosófico. O sea, Baudelaire no hace filosofía en un sentido estrictamente académico. Lejos estaría él de algo así. Baudelaire es poeta y se dedica a su poesía y a vivir, si queremos, lo podemos decir, a vivir de una forma poética. Podemos atrevernos a decir eso incluso. Pero la realidad es que encontramos que Baudelaire, dentro de su obra poética, trata muchos temas de la filosofía, o cuando menos nos hace pensar, nos hace cuestionarnos por muchas cosas que vivimos en la realidad de nuestras vidas. Y cuestionarse y pensar son atributos de hacer filosofía. El que hace filosofía tiene necesariamente que ser cuestionador. Definitivamente necesita pensar en lo que está viviendo. Y Baudelaire, pues como hijo de su época, tiene muchas cosas que contarnos, tiene muchas cosas que decirnos, y nos las dice a su manera. Nos cuenta su realidad, su vida cotidiana, sin ambajes primero que todo, sin dobleces, sin eufemismos, es decir, sin dulcificar, sin maquillar nada. Baudelaire es un tipo que en su momento resulta completamente retador para la sociedad parisina, porque si bien hay una sociedad completamente conservadora, él rompe con todos esos cánones y estereotipos. Al tipo le interesan las cosas más mundanas, las cosas, digamos, más ruidosas, escandalosas. Él, por ejemplo, tiene relaciones amorosas con prostitutas y sobre todo con algunas que, para ponerlo en criterios estéticos, son feas, tienen alguna característica que dentro de lo que
considera bello su sociedad, no encajan. Por eso, en algún momento, él tira una de esas frases en las que nos dice algo como: la verdadera belleza debe tener algo ligeramente deforme para que tenga como algún valor, para que tenga alguna importancia. Él no considera la belleza en términos estéticos, digamos, en sus formas clásicas, como pensar en una escultura griega, como pensar en la simetría, por ejemplo. Al respecto de eso, digamos que París es una ciudad enorme, durante toda su historia ha sido una ciudad enorme y se ha transformado durante cada época de la historia. Pues resulta que a París intentan reformarla nuevamente en su momento y hacerla de una manera tal vez un poco cuadriculada, que tenga un criterio precisamente estético de uniformidad, de simetría. Pero digamos que sucede algo en ese París, en esa París de Baudelaire. En el centro de la ciudad aparece todo lo que significa belleza. Y eso implica que todas las personas adineradas, que son las que pueden acceder a esos criterios estéticos de belleza, se concentran en esos cafés parisinos. Pensemos como en un círculo. Y mientras se van ampliando los círculos a partir de ese centro, se va empezando a llenar con las personas que no encajan en ese criterio estético de perfección. Pues Baudelaire va contra todo eso. A Baudelaire le interesan las prostitutas, los pobres, y digo los pobres porque él lo menciona específicamente así en su obra. Él no da ninguna palabra políticamente correcta, ningún eufemismo, como se los dije. Él se convierte en un personaje fastidioso para las personas de París, porque les tira la realidad en la cara sin ningún maquillaje, porque le dice a cada una de las personas: si es pobre, ese es pobre, es un mendigo, está viviendo en la calle. Si es una prostituta, lo dice abiertamente. Él no tiene problemas con ninguna de esas realidades de su sociedad y las tira de esa forma, las tira de esa manera, así de simple. Por eso sus poemas van explorando todas esas realidades sociales. Hay un libro, por ejemplo, de Baudelaire que se llama Los paraísos artificiales. Los paraísos artificiales son el producto de la exploración que él hace con las drogas, con el opio, por ejemplo. Entonces, cuando uno lee Los paraísos artificiales, uno ve que en los poemas él va diciendo: hoy fumé hachís y me hizo sentir tales y tales cosas. Ahora, si uno se toma un libro como Los paraísos artificiales en serio, pues lo más probable es que se va de viaje y tal vez no regrese, porque el viaje que se pega es una cosa, porque el tipo va así, tomé ajenjo, que también se conoce como absenta, que es una especie de opio y un licor y unas cosas. Entonces, digamos que él prueba todas esas cosas y las... O sea, que él era como un catador pues, de todos esos vicios de...
Era como un catador, uno no sé, para él probar a ver cómo, a cuál le parecía a uno, el otro, para comparar a ver cómo es que le jalaba él a eso, pues qué síntomas sentía cuando probaba cada uno de ellos. Bueno, en cierta forma uno puede decir que sí. A mí me da un poco de risa la palabra catador usada en este contexto porque es como que, a ver, yo me voy a ofrecer de voluntario para probar todas las drogas y todos los licores, para contarles a ustedes cómo se siente probar cada cosa. O sea, pues digamos que no era tan así el asunto, pero él tiene unas circunstancias personales que lo llevan a eso. Y no es porque él piense en últimas o sienta que la vida, digamos, eh, para usar un término de esa época, que la vida licenciosa es lo mejor. Pero él definitivamente lo que piensa es que él no va a ser, digamos, eh, él no se va a hacer el de la vista gorda ante las realidades de su sociedad. Él dice, pues hay borrachos y qué, hay drogos y sí, o sea, hay drogos, ¿cuál es el problema? O sea, no debemos esconder esas cosas. O sea, en la París del centro, en la París bonita, donde están los cafés, donde van los enamorados a declararse el amor, a proponer matrimonio y esas cosas, pues sí, o sea, eso también es París, pero lo demás, lo que hay en los suburbios, en la periferia, en los arrabales, eso también es París y eso también son personas, son seres humanos. Y todas esas cosas que vive la gente son reales, pasan en serio y mucha gente se pierde catando, probando, mucha gente se pierde. Por eso les digo, o sea, si uno agarra los poemas de los paraísos artificiales, hace un viaje y tal vez no tenga boleto de retorno porque imagínense ustedes, o sea, vean, vamos a retroceder un poquitico. Baudelaire pierde a su padre biológico cuando era muy niño y la mamá se casa nuevamente en esa época de la niñez de Baudelaire y se casa con un oficial del ejército francés. ¿Eso qué significa? Que a Baudelaire llega una figura de autoridad en su niñez impresionante, muy rígida, súper conservadora. Y Baudelaire, que ya tenía ese espíritu medio extraviado, medio disoluto, eh, ese espíritu de catador de la vida, de vamos a probar a qué sabe la vida, que en últimas, pues no es una invitación a volverse ni ebrio ni drogo, pero él lo tira así, o sea, como les digo, él no tiene inconveniente en decir, ¿saben qué? Es que, o sea, todo esto está acá. O lo prueban o no lo prueban. O aceptan que está o no aceptan que está. Pero independientemente de lo que ustedes hagan con sus vidas, esa realidad está ahí. No la vamos a maquillar, pues. Baudelaire nunca puede con eso y él por eso se vuelve esa figura tan controvertida para la París de su momento. Él se vuelve famoso por ser un artista muy talentoso, porque es un gran escritor, porque es un poeta muy interesante, pero en su momento, más que por poeta, por bohemio, por borracho. De hecho, en uno de los poemas famosos que él tiene, que son las letanías a Satán, habla del borracho tardo.
Y él dice, o sea, tú que ablandas los huesos del borracho tardo para que cuando un carruaje lo arrolle, pues no muera, o sea, sobreviva. Entonces él digamos que pinta en su trabajo poético, en su ars poética, él pinta la realidad de la sociedad. Y a la mayoría de la gente no le gusta eso porque en esa época y en nuestra época todos tenemos la idea de que la belleza y el arte es una búsqueda de la belleza, de un ideal de belleza. Y la belleza implica todo lo que no sea fealdad, todo lo que no sea grotesco, todo lo que no sea vicio, y sí todo lo que sea virtud. Ahora que lo pienso, nosotros que somos el vicio de pensar, pues este fulano que les está hablando y los parceros que están aquí entre el público ayudando con la transmisión y con las otras cosas, pues también de cierta manera tenemos como una reivindicación de esa idea de lo que significa el vicio y alguna vez también lo dije, o sea, y me estoy yendo un poquito como al demonio con este comentario, pero pues vale la pena decirlo porque digamos que el vicio de pensar es una reivindicación de el vicio como, como lo que no es, lo que no hemos entendido hoy. Por eso, hoy que pretendemos que estamos en un mundo en el que incluso pensar, o por lo menos pensar en exceso, pensar demasiado las cosas es casi que considerado un vicio. Y lo digo porque, guardando las proporciones, estamos en una similitud con el mundo de Baudelaire, un mundo que es fugaz, efímero, un mundo que está transcurriendo constantemente. Hace varios minutos que me senté acá a conversar con ustedes y que viví un momento de iniciación de esto, y ese momento ya pasó, ya se acabó. Y mientras estoy conversando con ustedes, el mundo sigue pasando, el momento se sigue yendo. No lo alcanzo a agotar porque no he terminado de hablar y el tiempo sigue y sigue. Y parece que me está dejando atrás y parece que los está dejando atrás a todos. Es la misma sensación que vivió Baudelaire y que lo lleva a trabajar una de las ideas más importantes en su obra poética, la idea del tedio. Entonces, para seguir con otra cosa y no detenernos ante este tiempo que camina inexorable, vamos a tratar de entender un poquito ese asunto del tedio. La vida moderna se nos presenta como algo que está en un cambio constante, en una transformación constante. Así lo vivió Baudelaire en su momento. Hoy nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, con los aparatos, con los dispositivos tecnológicos. Compramos el celular que nos dice la publicidad que es lo más genial que hay ahora. Y en un par de semanas hay 2 celulares mejores que ese. No hemos aprendido a manejar completamente el celular que tenemos y de hecho por eso empezamos a destiempo hoy porque todavía nos cuesta la tecnología, gente. Digamos yo que no soy tan joven, que estoy entre el mundo pre smartphone y post smartphone, y digo post porque primero es un vicio
de nuestra actualidad ponerle el prefijo post a todo. Y segundo, porque para enlazarlo con lo que les venía diciendo, parece que la tecnología avanza a un nivel tan veloz que no terminamos de aprender todos los gadgets que tienen nuestros dispositivos cuando ya nos están ofreciendo y nos están incluso casi que pidiendo o exigiendo que tengamos uno mejor que el que tenemos. O sea, la vida no se agota cuando ya hay que vivir otra experiencia y otra más. Le pasaba a Baudelaire. La modernidad es eso, es una vida en la que las experiencias no se han agotado cuando ya nos vemos compelidos, abocados a vivir una nueva experiencia, y otra nueva, y otra más, y otra diferente. Y sobre todo porque la modernidad implica un criterio de originalidad. Un criterio de originalidad que nos dice que debemos hacer cosas diferentes a los demás. Y parece que desde aquel siglo XIX de Baudelaire hasta hoy, vivimos como con esa angustia de ser originales. Y digo angustia porque no podemos ser totalmente originales. Baudelaire no se acomoda a la modernidad porque es que es muy complicado, o sea, están ocurriendo un montón de cosas que pasan demasiado rápido y no da tiempo para uno sentirse cómodo. Si lo tratáramos de explicar ahora, yo no me puedo sentir cómodo con lo que está sucediendo en este momento cuando tengo delante de mí 5 experiencias diferentes y nuevas para vivir. Entonces no alcanzo a disfrutar este momento porque tengo que seguir con más y más y más. En relación a eso, por ejemplo, yo te contaba el secreto de la invención de la fotografía, pues en el momento con ese auge, porque pues también obviamente desplazaba, en ese afán por querer consumir eso, desplazaba también unas técnicas que ya venían pues como muy representativas a la hora de hacer el arte, como la pintura, ¿sí o no? Y empezaban a migrar a otras cosas que realmente también generó pues una revolución también artística, pero el hecho era que él lo marcaba era eso, como esta tecnología viene primero que todo a arremeter contra lo que es nuestra vida. Eso pues así lo que se ve en el momento. Sí, eso es muy cierto. De hecho, en el caso específico de la fotografía, hasta hace muy pocos años pudimos ver esa disputa de las artes más clásicas con la fotografía. Hasta hace poco todavía, y no falta de que en este momento haya por ahí no sé, algún grupo de artistas discutiendo si efectivamente la fotografía se puede considerar arte o no. Porque claro, el dispositivo fotográfico desplaza a la pintura y al dibujo. Cosas que en teoría son más humanas porque son manuales, porque implican un trabajo de nuestras extremidades y de nuestro intelecto, totalmente compaginados para producir una obra. Entonces, claro, es un mecanismo que viene y te dice, yo hago lo mismo y más perfecto que vos, artista, y en menos tiempo. ¿Cuánto le podría llevar a un pintor a hacer un retrato? ¿Cuánto le podía llevar a un fotógrafo
hacer un retrato. Entonces hay que pensar en eso también. Claro, la modernidad nos presenta un sinfín de experiencias, un montón de cosas que se nos vienen encima y nos abruman. Vean, yo aquí recuerdo a Martin Heidegger, un filósofo alemán del siglo XX, del siglo pasado, que de hecho se considera como el filósofo más importante de todo el siglo XX, que decía: la angustia es la reacción humana ante la nada. Ante esa idea de la nada, los seres humanos reaccionamos de forma casi instantánea, sintiendo angustia por el no ser, por la nada, por el vacío. Pero Baudelaire nos dice, el tedio vendría a ser la reacción humana ante el todo. Y ante el todo es precisamente por ese cúmulo de situaciones, de experiencias, de personas que se nos presentan al mismo tiempo. Digamos, yo en este momento les estoy hablando a ustedes acá y podría en la transmisión haber 100 personas, 10 personas, 500 personas. Eso es un cúmulo de gente con la que, en términos no tecnológicos, yo no tendría forma de comunicarme de manera instantánea. Sería muy difícil que una persona haga un en vivo y que se comunique con 10.000 personas si no tuviera los medios tecnológicos de los que disponemos hoy. Habría que ser alguien demasiado reconocido en la época de Baudelaire para pararse en una plaza pública, por ejemplo, y que toda la ciudad fuera a verlo, o 10.000 personas fueran a verlo. Hoy no es así. Hoy es más sencillo esa experiencia. Y entonces, claro, ese todo se le viene a Baudelaire así. Hay que ir a todas partes, hay que ir y no repetir, sobre todo, es muy importante no repetir. Si hoy fui a un café a vivir una experiencia, nos diría Baudelaire, mañana hay que ir a otro café a vivir a otra experiencia. El asunto no es tomarse el café, el asunto es tomárselo en un lugar diferente cada día. El asunto no es tener una relación con una persona, sino con una persona diferente y ojalá en diferentes lugares. Que las experiencias sean novedosas, que las experiencias sean únicas. Entonces, digamos que en términos de la época de Baudelaire no se valdría repetir. Hay una cosa, digamos, sobre la que me gustaría detenerme un momento, por lo menos para saber, para encarar un poco más el espíritu de la modernidad de aquel siglo XIX. Hay uno de los poemas que es como más bien una historia, pero se llaman así poemas en prosa, como él escribía, que se llama La moneda falsa. Y ya van a ver cuál es la idea del asunto de la moneda falsa. Vean, yo más o menos les cuento, de todas formas es un texto súper corto, pero les cuento de qué va la moneda falsa. Hay dos amigos que van caminando por cualquier calle de París y entran a un estanco
que es más o menos como lo que conocemos hoy también como un estanco. Pero ellos van a comprar tabaco, que era lo habitual en aquella época, lo usual. De hecho, me acordé de una cosa que tiene que ver con el tabaco en polvo, pero de pronto es medio, medio chafa la historia y medio obscena, pero si me animo más tarde se las cuento. Ellos van y compran tabaco, y entonces cuando salen del estanco, un amigo ve que el otro agarra el vuelto, la de vuelta, que son un montón de monedas, y las empieza a separar y a guardárselas en los diferentes bolsillos que tiene. Agarra unas monedas de menor valor y se las echa en un bolsillo, otras en otro bolsillo, y la moneda más valiosa, como decir la monedita de 1.000 pesos, que es la que nosotros tenemos, pero era incluso más valiosa que eso, él la guarda en un bolsillo aparte donde está solo su moneda. Los amigos siguen caminando y hablando, y más adelante se encuentran a un mendigo. Y como les decía al principio, mendigo o pobre, lo dice así porque él no llama a nada con eufemismos, él no es políticamente correcto. Él dice es un mendigo y punto. Y entonces el que va narrando la historia dice y nos pone esa cara como de perrito cuando está pidiendo algo, comida o algo, y pues porque quiere que nosotros le demos limosna. Y claro, el narrador dice, yo le doy una menudita, lo que uno da, 200 pesos, 100 pesos, y el amigo saca la moneda de más denominación que tiene y se la entrega al mendigo. Es como si yo les dijera, vamos y una persona, digamos, se nos acerca y nos pide alguna colaboración, nos pide ayuda, nos pide limosna. Y cualquiera de ustedes le da 200 pesos y yo saco un billete de 20 lucas y le entrego el billete. Claro, el narrador dice, o sea, yo veo que él le da la moneda y o sea, pero este tipo, qué genial, o sea, qué es esa generosidad tan impresionante. Y lo deja sorprendido, lo deja, o sea, inquieto con el asunto. Y le dice, entonces le dice, o sea, me impresiona, o sea, causar una sorpresa en una persona es una de las cosas más geniales que hay. Y empieza a decirle cosas y el que da la moneda de más valor le dice en un momento, es una moneda falsa. O sea, me dieron una moneda falsa y se la acabo de tirar al mendigo. Entonces imagínense ustedes, da una limosna impresionante, o sea, el valor económico es muy alto, pero le acaba de decir que es una moneda falsa. Y el otro que estaba pensando ya en la generosidad de su amigo, en ese asunto de causar la sorpresa. O sea, pónganse a pensar. O sea, ustedes me ven a mí dándole el billete de 20 lucas al que está pidiendo, o de 50 lucas para ponerlo más dramático. Yo sabes que toma 50 lucas para que te compres un pan. Y después le digo yo, no, ¿saben qué? El billete es falso. O sea, imagínense. Antes lo que le dio fue un problema, porque el señor va a ir a tirar eso a otro baño, lo engaña. Claro, allá vamos, claro.
eso es muy importante porque allá vamos. A ver, vean, y no nos digamos mentiras. A uno le meten un billete falso y uno lo primero que piensa es, ¿dónde lo meto? O sea, ¿a quién voy a joder? Ya me jodieron a mí, ¿a quién jodo yo? ¿A dónde? Ahora, si uno es medio... sí, buena gente, por lo menos para... Uno dice, sí, claro, exacto. Bueno, hoy me pasó a mí, mañana será a otro, así es la vida, o sea, esto le sucede a cualquiera. Ya perdí las luquitas, ¿qué le vamos a hacer? Yo rompo el billete, eso no hacerle daño a más nadie. Puede pasar, pero uno, no, 50 lucas, no, yo no me quedo con esto, o sea, o sea, el mundo porque es una mierda conmigo, yo no me lo merezco, yo también voy a tirar lo mío a ver qué pasa. Podemos pensar así, y no estoy haciendo ningún juicio de valor negativo, ni positivo, ni más faltaba. Como Baudelaire guardando las diferencias, el bando de las diferencias, porque obviamente el tipo era un artista recontra genial y yo, pues, soy yo no tengo nada de genialidad ni eso, pero digamos que, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan ustedes que el que da la moneda falsa estaba pensando en últimas? ¿Por qué? ¿Por qué el que dio la moneda falsa le termina diciendo al amigo que la moneda efectivamente es falsa? Porque yo puedo decir, o sea, yo di la moneda falsa y digo, sí, ¿sabes qué? Yo di más plata que vos porque yo soy un tipo súper genial y, mejor dicho, soy lo mejor. Sí, o sea, tengo... Y sabes que vos sos un chichipato tacaño. Y no le hubiera dicho que la moneda es falsa. Entonces, bueno, vamos con el resto de la historia en un ratito. Ahora vamos a compartir un genial intermedio más artístico para que disfrutemos también algo más aparte de mi carreta. Y luego volvemos a hacer esa moneda falsa para ver qué tiene que ver con la modernidad. El ruego del artista. Qué penetrantes son los atardeceres de los días de otoño, penetrantes hasta el dolor. Porque hay deliciosas sensaciones donde lo vago no excluye lo intenso, y no hay punta más afilada que la del infinito. Qué delicia ahogar la mirada en la inmensidad del cielo y el mar. Soledad, silencio, incomparable castidad de lo celeste. Una vela pequeña tiembla en el horizonte y en su pequeñez y soledad imita mi irremediable existencia. Monótona melodía de las olas. Todo piensa en mí y yo pienso en todo, en la magnitud de la ensoñación. El yo se pierde, musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones, todo se pierde.
Bueno, y continuamos con el asunto de la moneda falsa. Ya compartimos un poco de poesía y de música para variar también del discurso, de la palabra hablada. Entonces, a ver, estábamos en la moneda falsa. ¿Por qué el que dio la moneda falsa le confiesa a su amigo que lo que él acaba de regalar pues es falso? ¿Para qué lo haría? ¿Cuáles serían las razones que uno tendría para decir eso? Dale. Este hombre en su bohemia, que le gustaba experimentar también, le gustaba experimentar casi todo, sexualmente también lo hacía con uno. Pues como Es, contaba él desde su punto de vista. él era, digamos que él era muy libertino en ese sentido. Él no tenía, pues se le conocen parejas que no son las usuales para su, o sea, para el canon de su sociedad, pero mujeres. Pero seguramente que él no tenía ningún problema porque es que él no estaba viendo, digamos, imposiciones, él no estaba viendo restricciones, él estaba describiendo las realidades de su mundo. Lo que pasa es que cuando yo vendo una idea de que hay un mundo bonito, perfecto, bello, y alguien me tira la realidad en la cara y me dice, hey, eso sí, todo bien, genial, pero también está esta otra parte. Como si habláramos de una estética de la fealdad, entre comillas. O sea, para los cánones de la época eso no estaría bien, eso sería feo. Pero seguro que él no tendría ningún problema. Vaya uno a saber en esas juergas de vino. No, o sea, pero uno, digamos, en esas juergas de vino y opio, pues uno puede pensar cualquier cosa. No, yo no llevo, no, yo no llevo esa vida. Yo, o sea, mi cuerpo no da para tanto, no. No, claro, no, en la vida y sobre todo, pues uno puede, digamos, puede verse motivado, inspirado, sí, involucrado también a probar, digamos, todos los azares de la vida, por ponerle esa etiqueta, pero de ahí a que uno realmente sea capaz, pues, por razones meramente físicas, y por ejemplo a mi edad ya, yo me tomo 3 polas y ya estoy listo, ya no doy pa' antes, no, o sea, no, o sea, ya no da, el cuerpo ya no da, la juventud pasa. Eh, por ahí leía una tontería temprano, que cuando uno es joven es muy tonto y que luego con el paso de los años se le va quitando lo joven, pero sí, entonces, pero no, digamos que, y lo dije al principio, el ideal no es decir, vayan y prueben de todo y hagan todo lo que puedan, porque no vivimos en un mundo en el que estemos, digamos, habituados a eso y también formados de cierta manera para ese tipo de experiencias súper mundanas. Pero seguro que él no tenía dificultades con nada, pues él no estaba para ser un moralista. No, no, es que, o sea, no lo estoy, por eso no lo estoy mencionando, solo, digamos, respondo la pregunta del compa. Pero, digamos que él no concibe, por ejemplo, el arte como algo moral, algo que tenga una utilidad moral. Por ejemplo, en esa época en Alemania hay un suceso artístico que se llama Bildungsroman, que es como la novela de formación. Una novela que se escribe
para que los jóvenes la lean y aprendan cómo es que se debe vivir desde la juventud. Entonces sus personajes son superhéroes, así, o sea, superhéroes en el sentido de que enfrentan las dificultades de la vida y actúan siempre éticamente y logran sobreponerse a todas las cosas y finalmente terminan actuando de la forma correcta en la que en su momento, en su época, se comprendía que era lo correcto. Él dice, no, el arte, pues el arte no tiene sentido si se hace así. El arte es para mostrar la vida como tal en últimas. El arte busca la belleza, pero es que la belleza, si está en la vida tiene un montón de cosas que se escapan de lo que está prefabricado, preconcebido. O sea, la belleza no es una francesita delgada, veinteañera, con sus mejillas sonrosadas, su cabello dorado y ondulado. No, o sea, la belleza no son estereotipos, no son cánones. Hay mucho más que eso. Eso nos diría Baudelaire, por ejemplo. Entonces, volviendo al asunto de la moneda falsa, y para irlo conectando con todas estas ideas de la modernidad, de la belleza, del idealismo en cierta forma, digamos que a Baudelaire, otro apartado, otro paréntesis antes de meter al asunto principal, es que a Baudelaire se le considera también como un representante de lo que sería el simbolismo. Pero digamos que bueno, eso lo podemos tratar otro día. Entonces, la moneda falsa representa tal vez un ideal. Finalmente, el amigo que dice, o sea, le dice, yo di la moneda falsa, gané algo con eso, porque primero me deshice de algo que no me servía, que no me iba a producir. Y segundo, como acabo de hacer una caridad, acabo de hacer un bien, y todo esto siempre entrecomillado, pues porque ya sabemos que la moneda es falsa, le causé una grata sorpresa al tipo, por lo menos mientras me recibió la moneda. Le estoy haciendo un bien, porque yo no sé él qué pueda hacer con esa moneda. Él puede que compre comida por algún tiempo, tal vez invierta esa moneda en algo y organice un pequeño comercio y le dé plata para vivir unos días más. Puede que lo metan a la cárcel también, como lo habían dicho por ahí, lo encanen porque va a usar la moneda para comprar algún bien o servicio, se dan cuenta que es falsa y el pobre termina encanado. O sea, aparte de mendigo encanado por una moneda que le regalaron, imagínense ustedes. Entonces, vamos viendo al amigo que regala la moneda falsa y uno dice, pero, o sea, ¿y este tipo qué? Y lo bueno es que en la historia él se jacta, él como que se enorgullece, o sea, le estoy haciendo finalmente un bien al tipo porque lo estoy sacando de su zona de comodidad, le estoy proporcionando un azar con el que él no contaba. Y él no puede saber en este momento si esa moneda va a ser para bien o para mal. Y además de eso, me estoy ganando un pedacito de cielo porque acabo de hacer una caridad impresionante de grande. Entonces al final el último tipo dice, o sea, yo pensé que era un genial, un buen agente, un alma de Dios, pero o sea, aparte de ser medio pendejo, o sea,
o aparte de ser malo, también es medio pendejo. Él cómo puede creer que con eso está haciendo una buena acción. Por eso Baudelaire también nos dice, hay cierto mérito en saber que uno es malo, que uno actúa con maldad. O sea, hacer el mal por ignorancia, por estupidez, eso ya es una cosa que no tiene presentación, no tiene nombre. O sea, está bien, Baudelaire nos diría, yo me aguanto que hagan el mal a conciencia, como un personaje hace muchos años que recuerdo que decía es que soy malo y me gusta ser malo. O sea, bacano el villano que es así, que dice yo soy un desgraciado pero soy así, o sea, lo reconozco y me gusta. Pero el tipo dice no, o sea, yo soy... Yo no tengo la conciencia de maldad, sino que estoy haciendo un bien y me estoy ganando algo con eso. Como que no, como que la cosa no aguanta. ¿Qué representa esa moneda falsa? La modernidad, gente. Y se los tiro así de una forma. ¿Cómo vamos de tiempo? Les tiraría una pregunta. Vamos a hacer una cancioncita. Listo, entonces antes de la música les voy a tirar una pregunta para que la piensen y si alguien después de la música que se nos viene quiere decir algo. Gente, ¿será que al final no todas las monedas son falsas? Ahí queda para pensarlo un ratico. Buenas noches. Espero Buenas que estén noches. bien. Les quiero compartir un temita que, si pudiera resumir, habla de que es curioso que en la vida, pues que muchas cosas tengan que tener peros, sean buenas, sean malas, como sin mirarlo desde algo moral. Pero siempre hay algo, siempre las cosas cargan con... no sé cómo denominar esa cosita, un no sé qué, un no sé cuándo, pero que lo involucra. Entonces, esta canción nace de ese sentir del, como, me abruma esta realidad, que también es válido sentirlo, también es válido manifestarlo, y acá se manifiesta también a partir de la guitarra. Ando buscando algún lado donde yo pueda encajar. Me estoy desesperando, creo que voy a escapar. ¿Qué son esos visajes? ¿Qué son esos ultrajes a los que me llevará el transitar? Donde los unos y los otros me miren como si no fuera nada. Ando buscando algún lado
¿Cómo se llama la canción? Bueno, gente, hoy ha sido una velada especialmente azarosa en muchos aspectos, con la tecnología, con otras cuestiones que han ido pasando durante el transcurso de la tarde y vean cómo el tiempo de la modernidad tan inexorable sigue avanzando que, o sea, miren, se agotó el tiempo, se fue el tiempo y no avanzamos en experiencias nuevas con Baudelaire. Queda por ahí el dandy, el flaner, que son figuras muy interesantes y muy importantes, hablar un poco de la bohemia. Pero listo, yo les quiero dejar esa pregunta tirada ahí para que la pensemos y más adelante lo escriben en la página, en el grupo, en Instagram, en Facebook, como quieran, si se animan. Gente, ¿acaso no toda moneda es falsa? Es decir, ¿acaso no todas esas cosas que damos por sentadas, que se nos han dicho que son de cierta manera porque así deben ser, acaso no debemos cuestionarlas, por lo menos? Enfrentarlas como Baudelaire enfrentó su sociedad. Ahí queda para pensar en ese asunto. De todas formas, muchas gracias por estar acá. Un agradecimiento también a la comunidad que nos recibe, que nos acoge siempre. Y listo, para la próxima semana, otro tema y cosas más geniales para compartir con todos ustedes. Un abrazo para todos y disfruten experiencias nuevas cuando puedan.